Una niña señaló a los motoristas: «Golpearon a mi mamá». Todo el pueblo escuchó los motores rugir. El sol de la mañana iluminaba las calles empedradas de San Miguel de los Robles, un pequeño pueblo en las afueras de Guadalajara. El aroma del pan dulce recién horneado de la panadería La Espiga de Oro se mezclaba con el olor a tierra mojada de la lluvia nocturna. Los gallos cantaban desde los patios traseros y las señoras barrían las banquetas frente a sus casas, saludándose entre ellas con ese calor característico de los pueblos donde todos se conocen. Carmen Solís tenía 32 años, pero las líneas de preocupación en su frente la hacían parecer mayor. Sus manos, curtidas por el trabajo constante, preparaban el desayuno en la pequeña cocina de su casa de adobe. El comal calentaba las tortillas mientras revolvía los frijoles refritos en una olla de barro. A través de la ventana sin cortinas podía ver el patio donde algunas gallinas picoteaban el suelo en busca de grano. «Mamá, ¿ya está listo?» «Tengo hambre», dijo Sofía, su hija de 7 años, entrando a la cocina con su uniforme escolar algo arrugado. Sus grandes ojos cafés brillaban con esa inocencia que solo los niños poseen. Llevaba el cabello negro recogido en 2 coletas que Carmen había hecho apresuradamente minutos antes. «Ya casi, mija. Siéntate». Carmen sonrió, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. Había dormido apenas 3 horas. Después de su turno en la fábrica textil, había pasado la madrugada cosiendo vestidos para la tienda de doña Matilde. Cada peso contaba cuando eres madre soltera en un pueblo donde las oportunidades son escasas. Sofía se sentó en una de las 4 sillas desiguales alrededor de la mesa de madera gastada. Sus piernitas cortas colgaban sin tocar el suelo. Observó a su madre con adoración mientras ésta servía los frijoles con queso fresco desmoronado encima y colocaba las tortillas calientes en un plato. «¿Hoy vas a venir por mí a la escuela?», preguntó Sofía, mordiéndose el labio inferior. Carmen sintió una punzada de culpa en el pecho. La semana pasada había llegado tarde 3 veces a recogerla porque el supervisor de la fábrica la había obligado a quedarse horas extras sin pago adicional. Sofía había tenido que esperar sola en la banca de la entrada, viendo cómo los demás niños se iban con sus padres. «Te lo prometo, corazón, hoy saldré temprano», mintió Carmen, sabiendo que probablemente tendría que quedarse hasta tarde otra vez. El supervisor, don Esteban Cortés, era el dueño de casi toda la producción textil del pueblo. Un hombre de 60 años, barrigón y con un bigote gris que se retorcía cuando estaba enojado. Su familia había sido poderosa en la región durante generaciones, y él se comportaba como si fuera el dueño no solo de la fábrica, sino de las vidas de quienes trabajaban allí. Madre e hija desayunaron en un silencio cómodo, interrumpido solo por el canto de los pájaros afuera y el murmullo distante del pueblo despertando. Carmen observaba a Sofía comer con apetito, memorizando cada detalle de su rostro. Las pecas en su nariz respingada, la forma en que arrugaba la frente cuando estaba concentrada, el pequeño lunar en su mejilla izquierda. «Mamá», dijo Sofía de repente, con la boca aún medio llena. «La maestra Lupita dijo que necesitamos traer material para el proyecto de ciencias, hojas de colores, tijeras y pegamento». El corazón de Carmen se hundió. Material escolar significaba dinero que no tenía. Ya debía 2 semanas de renta a don Jacinto, el dueño de la casa, quien había amenazado con echarlas si no pagaba pronto. «Voy a ver qué puedo hacer, mi amor», respondió Carmen, forzando otra sonrisa. Mentalmente calculaba: si cosía 2 vestidos más esta noche, podría comprar el material mañana. Significaba otra noche sin dormir, pero ¿qué era una noche más? A las 7 de la mañana, Carmen dejó a Sofía en la escuela primaria Benito Juárez, un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo y blanco, con un patio de tierra, donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada.
Se aseguró de que Sofía entrara con su grupo antes de caminar rápidamente hacia la fábrica textil, ubicada a 20 minutos del centro del pueblo. La fábrica Textiles Cortés era un edificio grande de ladrillo gris que contrastaba con las construcciones coloniales del pueblo. El rugido constante de las máquinas se podía escuchar desde la calle. Carmen atravesó el portón de metal, saludó con un gesto al guardia de seguridad y se dirigió a su estación de trabajo. El interior de la fábrica era un infierno de calor, ruido y aire viciado. Hileras de máquinas de coser industriales se extendían a lo largo del enorme salón. Unas 50 mujeres, la mayoría de entre 20 y 50 años, trabajaban inclinadas sobre las telas, sus manos moviéndose con precisión mecánica desarrollada por años de repetición. El olor a tela nueva y aceite de máquina impregnaba cada rincón. «Llegaste justo a tiempo», dijo Rosa, su compañera de trabajo y amiga desde la infancia. Rosa era una mujer robusta de 45 años, con el cabello teñido de un rojo intenso y una personalidad tan grande como su risa. Era viuda con 3 hijos ya adultos. «Apenas. Sofía no quería despertarse hoy», respondió Carmen, colocando su bolsa bajo la mesa y sentándose en su silla. «¿Y cómo está la niña? ¿Ya se le quitó la tos?» «Sí, gracias a Dios. El jarabe que me recomendaste funcionó bien». Las 2 mujeres comenzaron a trabajar. El ruido de las máquinas hacía imposible la conversación sin alzar la voz. Carmen tomó una pieza de tela, midió, cortó y comenzó a coser. Sus manos se movían con memoria muscular, permitiendo que su mente divagara. Pensó en las cuentas pendientes, en el material escolar de Sofía, en la renta atrasada. A las 10 de la mañana, don Esteban Cortés hizo su ronda habitual por la fábrica. Era un hombre que imponía presencia no por su estatura, sino por el poder que ejercía. Caminaba lentamente entre las filas de trabajadoras, observando con ojos críticos. De vez en cuando se detenía para revisar el trabajo de alguien, haciendo comentarios despectivos que las mujeres tenían que soportar en silencio. Cuando llegó a la estación de Carmen, se detuvo más tiempo del necesario. Carmen sintió su mirada sobre ella, ese escrutinio que la hacía sentir incómoda y vulnerable. «Solís», dijo con su voz ronca por años de fumar puros, «necesito que te quedes hasta las 9 de la noche. Tenemos un pedido urgente». Carmen levantó la vista sorprendida. Eso significaba 14 horas de trabajo. «Don Esteban, yo tengo que recoger a mi hija de la escuela a las 2», explicó, tratando de mantener su voz firme pero respetuosa. «Busca a alguien que la recoja. Este pedido es importante», dijo él, como si estuviera resolviendo un problema matemático simple. «Señor, no tengo a nadie más. Soy yo sola con ella». El rostro de don Esteban se endureció. Se inclinó más cerca de Carmen y ella pudo oler su colonia cara mezclada con tabaco. «O te quedas hasta las 9, o aquí hay 50 mujeres que querrían tu trabajo». Su voz era baja, amenazante. «Tú decides». El corazón de Carmen latía con fuerza en su pecho. Miró alrededor buscando apoyo, pero las demás trabajadoras habían bajado la vista a sus máquinas. Todas sabían que era mejor no meterse. Don Esteban podía arruinar no solo tu vida laboral, sino hacerte la vida imposible en todo el pueblo. «Está bien», susurró Carmen finalmente, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. «Me quedo». Don Esteban sonrió con satisfacción y continuó su ronda. Cuando se alejó lo suficiente, Rosa puso su mano sobre el brazo de Carmen. «Yo puedo ir por Sofía y quedármela hasta que salgas», ofreció. «No es problema. Gracias, Rosa. No sé qué haría sin ti». Carmen parpadeó rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Las horas pasaron lentamente. A las 2 de la tarde, Rosa salió temprano con permiso especial para recoger a Sofía de la escuela. Carmen continuó trabajando.
su espalda adolorida por la posición constante, sus ojos cansados de la concentración. El almuerzo fue rápido. Unos tacos que había traído de casa, comidos en apenas 10 minutos antes de volver a la máquina. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de las trabajadoras comenzaban a empacar sus cosas, Carmen y otras 15 mujeres continuaron trabajando. El supervisor encargado del turno nocturno era el hijo de don Esteban, un joven de 28 años llamado Daniel Cortés, que había heredado la arrogancia de su padre, pero no su experiencia en el negocio. A las 8:30 de la noche, con los dedos entumecidos y una jaqueca pulsante en las sienes, Carmen finalmente terminó su cuota. Guardó sus herramientas, limpió su estación de trabajo y se dirigió a la oficina de Daniel para firmar su salida. Un momento, Solís. Daniel levantó la vista de su teléfono celular. Mi padre revisó tu trabajo de hoy. Dice que 3 vestidos tienen costuras desparejas. Vas a tener que rehacer todo mañana en tu tiempo libre. Carmen sintió que algo dentro de ella se rompía. Sabía que era mentira. Ella era una de las costureras más cuidadosas de la fábrica. Don Esteban estaba inventando defectos para no pagarle las horas extras. Eso no es cierto, dijo Carmen, su voz temblando no de miedo sino de rabia contenida. Yo reviso cada pieza antes de entregarla. ¿Me estás diciendo mentiroso? Daniel se puso de pie, su rostro enrojeciendo. Estoy diciendo que quiero ver esos vestidos supuestamente defectuosos. Te estás pasando de lista, Solís. A mi padre no le va a gustar tu actitud. Carmen estaba exhausta, hambrienta, desesperada. Había trabajado 14 horas, había abandonado a su hija todo el día y ahora le estaban diciendo que había hecho mal su trabajo y que encima tendría que rehacerlo gratis. Su padre puede, comenzó a decir, pero se detuvo. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Pensó en Sofía, en las cuentas por pagar, en el techo sobre sus cabezas. Mañana reviso los vestidos, dijo finalmente, derrotada. Así me gusta, más cooperativa. Daniel sonrió con malicia. Puedes irte. Carmen salió de la oficina con las piernas temblorosas. Atravesó la fábrica ahora casi vacía, donde solo quedaban algunas trabajadoras de limpieza. El aire fresco de la noche fue como un bálsamo en su piel acalorada. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que parecían burlarse de su situación. Caminó rápido hacia la casa de Rosa para recoger a Sofía. Sus zapatos gastados resonaban en las calles vacías del pueblo. San Miguel de los Robles se dormía temprano. Las luces de las casas estaban apagadas, las tiendas cerradas con cortinas metálicas. Solo el bar El Refugio, en la esquina de la plaza principal, mostraba señales de vida, con música de banda sonando débilmente desde su interior. Cuando llegó a la casa de Rosa, una pequeña construcción de concreto pintada de azul cielo, tocó suavemente la puerta. Rosa abrió casi inmediatamente. «Pasa, pasa, Sofía está dormida en el sofá», dijo en voz baja. Carmen entró y vio a su hija acurrucada en el sofá desgastado, abrazando un cojín. Su pecho subía y bajaba con la respiración profunda del sueño. Se veía tan pequeña, tan vulnerable. «Gracias, Rosa, de verdad, gracias». Carmen sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban. «Ay, comadre», Rosa la abrazó. «Un día esto va a cambiar, te lo prometo». Carmen quería creerle, pero en ese momento, con el cuerpo adolorido y el alma cansada, le parecía imposible que algo pudiera cambiar en San Miguel de los Robles. Eran las 9:20 de la noche cuando Carmen finalmente salió de la casa de Rosa, cargando a Sofía dormida en sus brazos. La niña era un peso cálido contra su pecho, su respiración suave en el cuello de Carmen. Cada paso hacia su casa era un esfuerzo, pero Carmen apretó los dientes y continuó. La casa que rentaban estaba a 15 minutos de la de Rosa, en una calle menos transitada cerca del límite del pueblo. Era un camino que Carmen conocía bien,
incluso en la oscuridad. Pasó por la tortillería Doña Lucía, ahora cerrada. Pasó por el taller mecánico del señor Benítez, donde los perros callejeros dormían entre llantas viejas. Estaba a 5 cuadras de su casa cuando escuchó el motor de un vehículo acercándose por detrás. Carmen se hizo a un lado del camino angosto, apretando a Sofía más fuerte. Las luces de la camioneta iluminaron su espalda, proyectando sombras largas en la calle. La camioneta, una pick-up blanca de modelo reciente, se detuvo justo a su lado. Carmen sintió un escalofrío de miedo recorrer su espalda. Conocía esa camioneta. Pertenecía a don Esteban. La ventanilla bajó con un zumbido eléctrico. Esteban Cortés estaba en el asiento del conductor, con su hijo Daniel en el asiento del pasajero. El olor a whisky emanaba del interior del vehículo. «Solís», dijo Esteban, arrastrando las palabras. Estaba borracho. «¿Necesitas un aventón?» «No, gracias, tío señor. Ya casi llego». Carmen siguió caminando, su pulso acelerándose. La camioneta avanzó lentamente a su lado. «No seas orgullosa. Sube. Es peligroso que una mujer camine sola de noche». La voz de Esteban tenía un tono que hizo que el estómago de Carmen se retorciera. «De verdad, estoy bien». Carmen aceleró el paso. «Te estoy dando una orden, no una sugerencia». El tono de Esteban cambió, volviéndose frío y duro. Carmen se detuvo. Miró a su alrededor desesperadamente. La calle estaba vacía. Las casas cercanas tenían las ventanas cerradas, las luces apagadas. Sofía se removió en sus brazos, pero no despertó. «Tengo que llegar a casa. Mi hija está cansada», dijo Carmen, tratando de mantener la voz firme. «Tu hija va a estar bien. Sube al carro, Solís. Necesitamos hablar sobre tu actitud de hoy». Daniel se rió desde el asiento del pasajero, un sonido desagradable que resonó en la noche silenciosa. Carmen sintió el pánico elevándose en su garganta. Conocía las historias, los rumores susurrados entre las trabajadoras. Otras mujeres que habían sido invitadas a la camioneta de los Cortés. Algunas habían vuelto a trabajar al día siguiente sin decir nada, con ojos rojos y manos temblorosas. Una había desaparecido del pueblo completamente. «Por favor, déjenme en paz». La voz de Carmen se quebró. La puerta del conductor se abrió. Esteban bajó de la camioneta, tambaleándose ligeramente. Era un hombre grande, no por músculos, sino por años de buena comida y mejor bebida. Se acercó a Carmen con pasos lentos y deliberados. «¿Sabes cuál es tu problema, Solís?», dijo, parándose peligrosamente cerca de ella. «Crees que eres mejor que las demás. Crees que puedes hablarme como si fueras mi igual. Yo nunca», comenzó Carmen, pero Esteban la interrumpió. «Llevas 2 meses atrasada con la renta, ¿no es así? Don Jacinto es mi compadre, me cuenta todo. También sé que le debes dinero a la cooperativa, al doctor que atendió a tu hija el mes pasado, a la mitad del pueblo». Cada palabra era como una bofetada. «Sin mí, sin mi fábrica, tú no eres nada. Estás aquí por mi generosidad». Carmen abrazó a Sofía con fuerza, como si fuera un escudo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. «Solo quiero irme a casa», susurró. «Y yo solo quiero que me muestres un poco de gratitud». Esteban extendió su mano hacia el rostro de Carmen. En ese momento, algo en Carmen se quebró definitivamente. Años de abuso, de humillación, de aguantar en silencio por miedo a perder el trabajo, todo explotó en un segundo de furia ciega. Dio un paso atrás, alejándose del alcance de Esteban. «¡No me toque!», gritó, su voz resonando en la calle vacía. El rostro de Esteban se transformó. La falsa amabilidad desapareció, reemplazada por una rabia pura. En un movimiento rápido para alguien de su tamaño, extendió el brazo y agarró a Carmen por el hombro, jalándola con fuerza. «¡Suélteme!». Carmen trató de zafarse, pero el agarre era fuerte. El forcejeo fue breve pero violento. Carmen trataba desesperadamente de no soltar a Sofía mientras intentaba liberarse.
Daniel había bajado de la camioneta también, observando con una sonrisa en los labios. En la lucha, Carmen logró darle un empujón a Esteban, quien, en su estado de embriaguez, perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. Eso fue suficiente. La rabia de Esteban se multiplicó. Con un rugido de furia, se abalanzó sobre Carmen y la golpeó en el rostro con el dorso de la mano. El impacto fue devastador. Carmen cayó hacia un lado, pero en el último momento logró girar su cuerpo para que Sofía no golpeara el suelo. Ella absorbió todo el impacto en su hombro y cadera. El dolor era cegador, pero lo que más dolía era el grito de Sofía. La niña había despertado abruptamente, asustada y confundida. Carmen la abrazó contra su pecho, cubriéndola con su cuerpo mientras trataba de protegerla. «¡Mamá!», gritó Sofía llorando. «¡Shh, mi amor, estoy aquí!». Carmen susurraba entre sollozos. Esteban se cernía sobre ellas, jadeando por el esfuerzo y la ira. Por un momento, pareció que golpearía a Carmen de nuevo. Daniel puso una mano en el hombro de su padre. «Ya, papá. Vámonos. Alguien podría vernos». Su voz sonaba nerviosa ahora. Esteban escupió en el suelo cerca de Carmen. «Estás despedida, Solís, y me voy a asegurar de que nadie en este pueblo te dé trabajo nunca más. Vas a aprender lo que significa retarme». Se dio la vuelta y caminó de regreso a la camioneta. Los dos hombres subieron al vehículo. El motor rugió y las llantas chirriaron mientras la camioneta se alejaba a toda velocidad, dejando a Carmen y Sofía en el suelo de la calle oscura. Carmen se quedó allí por lo que pareció una eternidad, abrazando a Sofía, ambas llorando. El dolor en su rostro era intenso. Podía sentir cómo se hinchaba. Su labio estaba partido y sangraba. Pero el dolor físico era nada comparado con la humillación, el miedo y la desesperación que sentía. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Quiénes eran esos señores?». Sofía sollozaba, aferrándose al cuello de su madre. «Nadie, mi amor. Nadie importante». Carmen logró ponerse de pie, tambaleándose. Cada movimiento era agonía. Tomó la mano de Sofía y comenzaron a caminar lentamente hacia casa. No vieron la sombra que se movió en una de las ventanas de una casa cercana. Alguien había presenciado todo. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas raídas de la pequeña habitación. Carmen despertó con un dolor punzante en todo el cuerpo. Por un momento, confundida por el sueño, no recordó lo que había pasado. Entonces intentó abrir completamente los ojos, y el dolor agudo en su rostro le trajo todos los recuerdos en una avalancha devastadora. Se levantó lentamente de la cama. Cada movimiento era una agonía. Sofía dormía acurrucada a su lado, abrazando el conejo de peluche desgastado que había sido su compañero desde que era bebé. Carmen se dirigió al pequeño baño. El espejo sobre el lavabo agrietado reflejaba una imagen que la hizo contener la respiración. Su ojo izquierdo estaba completamente hinchado, un feo tono púrpura y negro que se extendía hasta la mejilla. El labio partido había formado una costra oscura. Moretones en forma de dedos marcaban su brazo donde Esteban la había agarrado. Se tocó el rostro con dedos temblorosos, sintiendo lágrimas calientes correr por sus mejillas intactas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una mujer trabajadora y honesta había terminado siendo golpeada en medio de la calle como si fuera menos que nada? «¿Mamá?». La vocecita de Sofía llegó desde la habitación. Carmen se limpió rápidamente las lágrimas y salió del baño. Sofía estaba sentada en la cama, con el cabello revuelto y los ojos rojos de llorar durante la noche. Cuando vio el rostro de su madre a la luz del día, sus ojos se abrieron enormemente. «Mamá, tu cara», susurró, horrorizada. Carmen se sentó en la cama y abrazó a su hija. «Estoy bien, mi amor. Parece peor de lo que es. Pero esos hombres te golpearon. Vi cómo te golpearon». Sofía comenzó a llorar de nuevo. «Shh, ya pasó, ya pasó».
Carmen la meció suavemente, aunque su propio cuerpo protestaba con cada movimiento. Permanecieron así durante largos minutos, madre e hija aferrándose una a la otra. Finalmente, Carmen se obligó a sí misma a separarse. «Tienes que ir a la escuela», dijo. «No quiero ir. Quiero quedarme contigo». Sofía se aferró a su madre. «Mi amor, tienes que ir. Todo va a estar bien, te lo prometo». Pero mientras preparaba a Sofía para la escuela, Carmen sabía que no estaba segura de nada. Esteban había dicho que la iba a arruinar, y ella sabía que no eran palabras vacías. En un pueblo como San Miguel de los Robles, donde los Cortés controlaban tanto, ¿qué oportunidades tendría? Para cuando Carmen llevó a Sofía a la escuela, las noticias ya habían comenzado a circular. Doña Refugio, la vecina que había presenciado el incidente desde su ventana, había contado lo que vio a su hija, quien se lo contó a su comadre en el mercado, quien se lo mencionó a la dueña de la tortillería, quien lo comentó con cada cliente que entró esa mañana. En los pueblos pequeños, las noticias viajan más rápido que el viento. Carmen caminaba por las calles con la cabeza alta pero el corazón encogido. Podía sentir las miradas, escuchar los susurros. Algunas personas desviaban la vista cuando la veían venir, avergonzadas o asustadas de ser asociadas con ella. Otras la miraban con lástima, que de alguna manera se sentía peor que el desprecio. Cuando llegó a la escuela, la directora, una mujer mayor llamada profesora Estela, la llamó a su oficina. «Carmen, ¿qué te pasó?», preguntó con genuina preocupación. «Me caí», mintió Carmen automáticamente. Era lo que siempre hacían las mujeres, ¿no? Proteger a sus agresores por miedo o vergüenza. La profesora Estela la miró con ojos que habían visto demasiado en sus 40 años de trabajar en la educación. Había visto mujeres golpeadas, niños maltratados, familias destruidas por la violencia y la pobreza. «Carmen, estamos aquí para ayudarte si nos necesitas», dijo suavemente. «Lo que sea que haya pasado, no estás sola». Carmen asintió sin confiar en su voz. Dejó a Sofía con la maestra Lupita, quien abrazó a la niña con ternura extra, claramente consciente de que algo estaba mal. Después de dejar la escuela, Carmen se dirigió a la clínica del pueblo. El doctor Ramírez, un hombre de 50 años con canas prematuras y una reputación de ser uno de los pocos hombres íntegros del pueblo, la examinó con cuidado profesional. «¿Te golpearon?», no fue una pregunta. Carmen no respondió, mirando hacia la pared blanca y pelada de la sala de examen. «Carmen, yo puedo hacer un reporte médico. Con esto podrías ir a la policía». «¿La policía?», Carmen se rió amargamente. «La mitad de los policías trabajan para los Cortés. ¿Qué van a hacer?». El doctor Ramírez suspiró. Sabía que tenía razón. El comandante de la policía municipal, el capitán Morales, estaba en la nómina de Esteban Cortés. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía en voz alta. «Al menos déjame documentar las lesiones. Nunca sabes cuándo podría servir», dijo el doctor. Carmen aceptó. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Eran casi las 11 de la mañana cuando Carmen salió de la clínica. El calor del día ya era opresivo, y el sol brillaba implacablemente en el cielo despejado. Se dirigió a la plaza principal. No tenía a dónde más ir. Se sentó en una de las bancas de hierro forjado bajo la sombra de un árbol frondoso, observando a la gente ir y venir. En el kiosco central, un grupo de ancianos jugaba dominó. En la esquina, un vendedor de elotes pregonaba su mercancía. La vida continuaba normal para todos los demás, mientras que el mundo de Carmen se había derrumbado. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no notó a la mujer que se sentó a su lado hasta que habló. «Los Cortés hicieron eso, ¿verdad?». Carmen giró bruscamente. La mujer que había hablado era alguien que no reconocía. Tendría unos 50 años, cabello corto teñido de rubio platinado, y llevaba una camisa de mezclilla desgastada y jeans negros.
Sus manos tenían anillos plateados en casi todos los dedos. Pero lo que más llamó la atención de Carmen fueron sus ojos, duros, conocedores, llenos de una determinación que ella misma había perdido hacía mucho tiempo. «No sé de qué habla», murmuró Carmen. «Mi nombre es Gabriela Mendoza», dijo la mujer, extendiendo su mano. «Y sé exactamente de qué hablo porque yo también fui una de sus víctimas. Hace 15 años». Carmen miró la mano extendida, pero no la estrechó. «No quiero problemas». «Ya tienes problemas, querida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Gabriela retiró su mano sin ofenderse por el rechazo. «No hay nada que pueda hacer. Esteban Cortés controla este pueblo. La policía, el gobierno municipal, los negocios. Yo soy nadie». «Yo pensaba igual», dijo Gabriela, su voz suavizándose. «Cuando él me violó en el almacén de la fábrica, pensé que no tenía opciones. Mi esposo me dejó porque le dio vergüenza que yo hubiera sido deshonrada. Perdí mi trabajo, mi casa, casi pierdo a mis hijos. Tuve que irme del pueblo». Carmen finalmente la miró directamente. «¿Por qué volviste?» «Porque me cansé de correr. Me cansé de que hombres como Esteban Cortés se salgan con la suya». Gabriela se inclinó más cerca. «Y porque escuché que hay alguien dispuesto a ayudarnos. Alguien con el poder para hacer una diferencia. No hay nadie así en este pueblo. No están en el pueblo, están pasando por él». Gabriela señaló con la cabeza hacia el otro lado de la plaza. Carmen siguió su mirada. Estacionadas frente al café El Despertar, había media docena de motocicletas. No eran motos comunes, eran Harley Davidson, grandes y relucientes, con tanques pintados de colores vibrantes y cromo brillante. Junto a ellas, un grupo de hombres y algunas mujeres bebían café en las mesas de afuera. Llevaban chalecos de cuero con un parche en la espalda. Un águila volando con las palabras «Águilas del Camino MC» bordadas debajo. ¿Motociclistas? Carmen frunció el ceño. ¿Cómo podrían ayudarme? Porque algunos de ellos también han sido víctimas de los poderosos, porque creen en la justicia cuando el sistema legal falla, porque tienen un código, y ese código dice que no dejas que los abusadores se salgan con la suya. Gabriela se puso de pie. «Ven conmigo, solo escucha lo que tienen que decir». Carmen miró hacia las motos, luego de regreso a Gabriela, y finalmente al suelo. Pensó en Sofía, en cómo su hija había tenido que presenciar a su madre siendo golpeada. Pensó en todas las veces que había aguantado en silencio, tragándose la humillación, convenciéndose de que era el precio de sobrevivir. ¿Y si Esteban se entera? ¿Y si las cosas se ponen peor? ¿Peor que perder tu trabajo, tu dignidad y vivir con miedo? Gabriela preguntó suavemente. «A veces, querida, tienes que arriesgarte para ganar algo mejor». Carmen respiró profundamente. Luego, en un acto de valor que no sabía que poseía, se puso de pie. «Está bien, vamos». Mientras caminaban hacia el café, Carmen podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Los motociclistas la intimidaban. En su mente los había asociado siempre con peligro, con el crimen organizado que plagaba otras partes de México. Pero mientras se acercaba, vio algo diferente. El líder del grupo era obvio no por su tamaño, sino por la forma en que los demás lo miraban. Se llamaba Roberto el Búho Vargas, un hombre de unos 45 años, con una barba larga y canosa, y tatuajes que cubrían sus brazos desnudos. A pesar de su apariencia intimidante, cuando sonrió al ver a Gabriela acercarse, había calidez real en sus ojos. «Gabriela», saludó con un abrazo. «Pensé que no vendrías. Encontré a quien te mencioné». Gabriela señaló a Carmen. Roberto miró a Carmen, sus ojos observando su rostro golpeado con una expresión que oscilaba entre la compasión y la furia. «Siéntate, por favor», dijo, señalando una silla vacía. Carmen se sentó, sintiéndose expuesta e insegura. Los otros motociclistas la miraban con curiosidad pero sin hostilidad. «Gabriela me contó tu historia», comenzó Roberto. «Me dijo que Esteban Cortés te atacó anoche. Yo
No sé si quiero hablar de eso. Carmen miró hacia abajo. Entiendo, pero déjame contarte algo. Roberto se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa. Este club, Águilas del Camino, no es lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha Club de Motociclistas. No vendemos drogas, no extorsionamos negocios. Lo que hacemos es viajar por México ayudando a comunidades que necesitan ayuda. ¿Cómo? Carmen preguntó, genuinamente confundida. Construimos escuelas en pueblos remotos, llevamos suministros médicos a clínicas rurales. Y hizo una pausa significativa. Ayudamos a personas que han sido abusadas por aquellos con poder, porque muchos de nosotros hemos estado ahí. Hemos sido los pisoteados, los olvidados, los que nadie escucha. Una mujer del grupo, de unos 30 años con el cabello corto y un tatuaje de una rosa en el cuello, habló. Mi nombre es Fernanda. Hace 5 años, mi esposo me golpeaba cada noche. Fui a la policía 7 veces. 7 veces me dijeron que era un asunto familiar. La 8ª vez que me golpeó, me rompió 3 costillas. Esa noche, los Águilas del Camino pasaron por mi pueblo. Les conté mi historia. Ellos confrontaron a mi esposo. No le pusieron un dedo encima, pero le dejaron muy claro que si volvía a tocarme, regresarían, y ya no lo hizo. Otros miembros del grupo asintieron, algunos compartiendo brevemente sus propias historias. Un hombre mayor había perdido su granja por un banco corrupto hasta que los Águilas intervinieron. Una pareja joven había recuperado a su hija de un grupo de traficantes con la ayuda del club. Carmen escuchaba, sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. ¿Y qué quieren de mí?, preguntó finalmente. Nada, dijo Roberto. Solo que nos digas, ¿qué quieres tú? ¿Quieres justicia? ¿Quieres que Esteban Cortés pague por lo que te hizo? ¿Quieres protección para que él y su hijo no vuelvan a tocarte? Yo quiero que pague. Quiero que sepa que no puede hacer esto y salirse con la suya. Las palabras salieron antes de que Carmen pudiera detenerlas. Pero no sé cómo. Nosotros sí sabemos. Gabriela puso su mano sobre la de Carmen. Pero necesitamos tu valor. Necesitamos que estés dispuesta a enfrentarlo. ¿Enfrentarlo? Él tiene todo el poder. El poder lo tienen las personas. Él solo tiene miedo. Roberto sonrió. Y vamos a mostrarle de qué tenemos miedo en realidad. En ese momento, como si hubiera sido orquestado por el destino, la camioneta blanca de Esteban Cortés pasó lentamente por la plaza. Desde la ventanilla, Daniel Cortés miró directamente hacia el café. Vio a Carmen sentada con los motociclistas, y su expresión se endureció. La camioneta aceleró y desapareció por una calle lateral. «¿Lo viste?», dijo Roberto. «Ya te vio con nosotros. Ya no hay vuelta atrás. La pregunta es, ¿vas a correr y esconderte o vas a luchar?». Carmen pensó en Sofía, en el tipo de ejemplo que quería ser para su hija. No quería que Sofía creciera aprendiendo que las mujeres debían aguantar el abuso en silencio. No quería que su hija viviera con miedo, como ella había vivido. «Voy a luchar», dijo Carmen, y por primera vez en mucho tiempo creyó en sus propias palabras. Los motociclistas sonrieron. Roberto extendió su mano. «Bienvenida a la Resistencia, Carmen Solís». Esta vez, Carmen estrechó la mano sin dudar. Esa tarde, en una casa abandonada en las afueras del pueblo, los Águilas del Camino se reunieron con Carmen, Gabriela, Rosa, quien se había unido cuando escuchó lo sucedido, y otras 3 mujeres del pueblo que habían sido víctimas de los Cortés de una u otra forma. La casa había sido una residencia grande alguna vez, pero ahora las paredes estaban agrietadas y las ventanas rotas. Aún así, ofrecía privacidad, y eso era lo que necesitaban. Roberto extendió un mapa del pueblo sobre una mesa improvisada. Esteban Cortés se siente intocable porque tiene 3 pilares de poder. Comenzó señalando diferentes puntos en el mapa. Primero, su dinero. La fábrica textil es la mayor fuente de empleo del pueblo.
La gente depende de él. Segundo, sus conexiones. El comandante Morales, el presidente municipal, hasta el juez del distrito están en su bolsillo. Tercero, el miedo. La gente tiene miedo de lo que puede hacerles si se oponen. Entonces, ¿cómo lo derrotamos?, preguntó Carmen. Atacando cada pilar uno por uno, pero de manera inteligente, sin violencia. Roberto miró a cada persona en la habitación. Esto es importante. No vamos a convertirnos en lo que odiamos. Nada de ojo por ojo. Usamos la verdad, la comunidad y la presión pública. ¿Cómo?, Rosa preguntó. Fue Gabriela quien respondió. Primero, documentamos todo. Cada abuso, cada historia, cada evidencia. Carmen ya tiene su reporte médico. Yo tengo documentos de mi propio caso, aunque es viejo. Necesitamos que cada mujer que haya sufrido bajo los Cortés dé su testimonio. Muchas no querrán hablar, dijo una de las mujeres, María, quien trabajaba en la panadería. Tienen miedo. Por eso empezamos con las que sí están dispuestas, intervino Fernanda. A veces solo se necesita que una persona sea valiente para que otras encuentren su propia valentía. Roberto asintió. Segundo, necesitamos exponer su corrupción públicamente. En la era de las redes sociales, la información viaja rápido. Vamos a filmar testimonios, vamos a documentar todo con fotos y videos, y vamos a inundar el Internet con la verdad sobre Esteban Cortés. Él puede comprar al comandante Morales, pero no puede comprar a todo el estado de Jalisco, agregó otro motociclista llamado Javier. Si hay suficiente presión pública, las autoridades estatales tendrán que actuar. Y tercero, Roberto miró directamente a Carmen. Vamos a romper el miedo. Vamos a mostrarle al pueblo que la gente unida es más poderosa que cualquier hombre rico. Y vamos a hacerlo mañana, en la plaza principal, frente a todos. Carmen sintió su estómago retorcerse. ¿Qué voy a hacer exactamente? Vas a contar tu historia, dijo Gabriela suavemente. Vas a pararte frente al pueblo y decir la verdad, y no estarás sola. Todos estaremos allí contigo. La idea aterrorizaba a Carmen, pero también la emocionaba. Durante años había sido invisible, silenciada, ignorada. Ahora tendría una voz, tendría testigos, tendría aliados. Está bien, dijo su voz temblando solo un poco. Lo haré. El grupo pasó las siguientes horas planeando cada detalle. Decidieron que el evento sería al mediodía del día siguiente, cuando la plaza estuviera más llena. Los motociclistas llegarían primero, estableciendo una presencia visible. Luego, Carmen hablaría, seguida por otras víctimas que quisieran compartir sus historias. Rosa se ofreció a traer un sistema de sonido portátil de la escuela donde trabajaba su hijo. Javier y Fernanda coordinarían la filmación en video. Otros miembros del club se asegurarían de que la información se compartiera ampliamente en redes sociales. ¿Y si Esteban intenta detenernos?, preguntó María, claramente nerviosa. Que lo intente. Roberto sonrió, pero no había humor en su expresión. Será ante docenas de testigos y cámaras. Si pone un dedo en cualquiera de ustedes, su reputación quedará destruida más allá de cualquier reparación. Cuando la reunión terminó y todos comenzaron a dispersarse, Gabriela se acercó a Carmen. Sé que tienes miedo, dijo. Yo también lo tendría. Estoy aterrada, admitió Carmen, pero estoy más cansada de tener miedo que asustada de las consecuencias. Esa es la actitud correcta. Gabriela la abrazó. Mañana, cuando estés ahí parada, recuerda que no es solo por ti, es por tu hija. Es por todas las niñas de este pueblo que crecerán sabiendo que las mujeres no son propiedad de los hombres poderosos. Carmen asintió, sintiendo lágrimas quemando sus ojos. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor o desesperación. Eran lágrimas de determinación. Carmen pasó esa noche en vela. Había recogido a Sofía de la escuela y cenado con ella en silencio, ambas perdidas en sus propios pensamientos. Después de acostar a la niña,
Carmen se sentó en la pequeña mesa de la cocina, escribiendo y reescribiendo lo que diría al día siguiente. Cómo poner en palabras años de abuso. Cómo hacer que la gente entendiera sin sonar como si se estuviera quejando. La sociedad siempre había sido cruel con las mujeres que hablaban. Las llamaban problemáticas, mentirosas, exageradas. Pero Carmen sabía que tenía algo que muchas otras víctimas no tenían: evidencia visible. Su rostro golpeado era una declaración innegable, y tenía testigos. Doña Refugio había aceptado dar su testimonio de lo que vio. Alrededor de las 2 de la mañana, Carmen escuchó un ruido afuera. Su corazón se aceleró. Se asomó cautelosamente por la ventana y vio una sombra moverse en la calle. Por un momento, el pánico la invadió. Habían venido los Cortés, pero entonces reconoció la figura. Era Roberto, montando guardia afuera de su casa. No estaba sola. Los Águilas del Camino habían organizado turnos para vigilar su casa durante la noche. Carmen sintió una oleada de gratitud tan intensa que tuvo que sentarse. Estas personas, que ni siquiera la conocían hace unos días, estaban arriesgando su seguridad por ella. En un mundo que a menudo parecía cruel e indiferente, esta muestra de solidaridad era extraordinaria. Finalmente, logró dormir unas pocas horas. Soñó con estar en la plaza, hablando, pero en su sueño, cuando abría la boca, no salía ningún sonido. Despertó sobresaltada, sudando, justo cuando el amanecer comenzaba a colorear el cielo. La mañana del día del evento, San Miguel de los Robles estaba extrañamente tranquilo. La noticia de que algo grande iba a pasar se había extendido, pero nadie estaba seguro de qué exactamente. Los rumores volaban, que los motociclistas iban a enfrentarse a los Cortés, que habría violencia, que el gobierno estatal iba a intervenir. Carmen dejó a Sofía con la profesora Estela, quien había ofrecido cuidarla durante el día. «Cuídate, Carmen», dijo la profesora abrazándola. «Todo el pueblo está hablando de lo que va a pasar. Algunos tienen miedo, pero otros están esperando esto desde hace mucho tiempo». Carmen se dirigió a la plaza. Era apenas las 10 de la mañana, pero los Águilas del Camino ya estaban allí, sus motocicletas formando un semicírculo frente al kiosco. La presencia de las motos y sus ocupantes ya había atraído una multitud de curiosos. Roberto la vio llegar y se acercó. «¿Lista?», preguntó. «No», Carmen se rió nerviosamente, «pero lo haré de todas formas». «Ese es el espíritu verdadero del coraje». Roberto sonrió. «No es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él». Durante la siguiente hora, más y más personas comenzaron a llenar la plaza. Algunos venían por curiosidad, otros porque habían escuchado que habría un evento. Las tiendas alrededor de la plaza cerraron temporalmente, sus dueños saliendo para ver qué sucedía. Rosa llegó con el sistema de sonido que colocaron en el kiosco. Gabriela y las otras mujeres que habían decidido hablar se reunieron cerca de Carmen, formando un círculo de apoyo silencioso. A las 11:30, la camioneta blanca de Esteban Cortés apareció en una de las calles que daban a la plaza. Se detuvo al borde, y tanto Esteban como Daniel bajaron, flanqueados por el comandante Morales y 3 policías municipales. La tensión en la plaza se volvió palpable. Las personas se apartaron, creando un pasillo entre los Cortés y los motociclistas. Era como un viejo duelo del oeste, 2 fuerzas opuestas a punto de chocar. Esteban caminó lentamente hacia el centro de la plaza, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Se detuvo a unos 10 metros de donde estaba Carmen. «¿Qué creen que están haciendo?». Su voz retumbó en la plaza, amplificada por el silencio expectante. Roberto dio un paso al frente. «Ejerciendo el derecho constitucional de reunión pacífica y libertad de expresión», respondió calmadamente. «Están incitando problemas». «Comandante, arreste a estos alborotadores», ordenó Esteban mirando a Morales. El comandante se veía incómodo.
Podía sentir los ojos de todo el pueblo sobre él. La plaza estaba llena ahora, al menos 200 personas, y más seguían llegando. «Don Esteban, no están haciendo nada ilegal», dijo Morales cautelosamente. «No puedo arrestarlos sin causa». «¿Sin causa? Están difamando mi nombre». Esteban estaba perdiendo su compostura. «No hemos dicho nada todavía». Carmen habló por primera vez, su voz amplificada por el micrófono que Fernanda le había dado. «Pero lo vamos a hacer ahora». Carmen subió los escalones del kiosco. Desde allí podía ver toda la plaza. Caras conocidas, vecinos que había visto toda su vida. Algunos la miraban con apoyo, otros con curiosidad, y otros más con miedo o desaprobación. Pero todos estaban escuchando. Tomó el micrófono con manos temblorosas. «Mi nombre es Carmen Solís», comenzó, su voz quebrándose ligeramente. «Vivo en este pueblo toda mi vida. Soy madre soltera de una niña de 7 años y trabajaba en la fábrica textil Cortés». Se detuvo, tomando un respiro profundo. «Hace 2 noches, don Esteban Cortés y su hijo Daniel me atacaron cuando caminaba a casa. Me golpearon. Estaba cargando a mi hija dormida, y aún así me golpearon». Tocó su rostro. «Esto no es maquillaje. Esto es lo que sucede cuando dices no a un hombre poderoso». Un murmullo recorrió la multitud. «¡Mentiras!», gritó Esteban. «Esta mujer está mintiendo. Se cayó, probablemente borracha. Yo la vi». Una voz surgió de la multitud. Doña Refugio se abrió paso, su figura pequeña pero su voz firme. «Yo vi todo desde mi ventana. Vi cómo usted la agarró, cómo la golpeó mientras ella protegía a su hija. Y tengo fotos, las tomé con mi celular». La multitud estalló en murmullos. Esteban se puso rojo de ira. «¿Y qué? ¿Van a creerle a esta vieja sobre mí? Yo he dado empleo a este pueblo por décadas. Y durante décadas ha abusado de ese poder». Gabriela subió al kiosco junto a Carmen. «Mi nombre es Gabriela Mendoza. Hace 15 años don Esteban me violó en el almacén de su fábrica. Tenía miedo de hablar, estaba avergonzada, pero ya no más. Otra mujer se unió a ellas en el kiosco. Yo soy Patricia Herrera. Don Esteban me despidió cuando rechacé sus avances. Perdí mi casa porque no pude pagar la renta sin trabajo. Una por una, 5 mujeres más subieron. Cada una contó su historia. El silencio en la plaza era absoluto, roto solo por sus voces y los sollozos ocasionales de quienes las escuchaban. Esteban intentó interrumpir varias veces, pero la multitud lo silenciaba. La marea había cambiado. Las personas que habían vivido con miedo durante años estaban viendo, quizás por primera vez, que no estaban solas, que otras personas habían sufrido, que el monstruo que parecía invencible era solo un hombre. Roberto subió al kiosco cuando las mujeres terminaron. Estas historias, estos testimonios, junto con evidencia médica y fotografías, serán entregados mañana a la Fiscalía General del Estado. También serán publicados en cada plataforma de redes sociales que podamos encontrar. El silencio se ha roto, y no hay manera de volver a pegar los pedazos. «Esto es un linchamiento», Daniel Cortés gritó. «No pueden destruir a mi padre basándose en mentiras de mujeres despechadas». Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Don Jacinto, el dueño de varias propiedades de renta en el pueblo y amigo de larga data de Esteban, se adelantó. «No son mentiras», dijo, su voz cansada. «Esteban, he sido tu amigo por 40 años. He cerrado los ojos a muchas cosas, pero ya no puedo. Mi conciencia no me deja». «¿Tú también, Jacinto?». Esteban lo miró con incredulidad. «Yo también», dijo el dueño de la ferretería. «Y yo», agregó la dueña del restaurante. Uno por uno, personas del pueblo comenzaron a expresar su apoyo. No todos, pero suficientes. Suficientes para mostrar que el poder de Esteban se estaba desmoronando. El comandante Morales, viendo cómo cambiaba el viento, se acercó a Esteban. «Don Esteban»,
Creo que es mejor que se retire. Las cosas se están poniendo tensas. Por primera vez en su vida, Esteban Cortés se dio cuenta de que había perdido. No en un tribunal de justicia todavía, pero en algo más importante, en la corte de opinión pública. Su reinado de terror había terminado. Se dio la vuelta sin decir otra palabra y caminó de regreso a su camioneta, con Daniel siguiéndolo. Subieron y se fueron. El rugido del motor sonando extrañamente débil comparado con el murmullo victorioso de la multitud. Carmen se quedó en el kiosco, rodeada de las otras mujeres, con lágrimas corriendo por su rostro. Roberto y los águilas del camino se acercaron, formando un círculo protector. «Lo hiciste». Gabriela la abrazó. «Lo hicimos». Pero Carmen sabía que esto era solo el comienzo. La batalla legal apenas comenzaría. Habría represalias, probablemente. Esteban no se rendiría sin pelear. Aún así, en ese momento, parada en la plaza de su pueblo, rodeada de aliados que ni siquiera había conocido unos días antes, Carmen Solís sintió algo que no había sentido en años: poder. El poder que viene no de la fuerza física o el dinero, sino de la verdad y la solidaridad. Los días siguientes al evento en la plaza fueron un torbellino. El video de los testimonios se volvió viral en redes sociales, compartido miles de veces. Medios de comunicación de Guadalajara llegaron al pueblo para cubrir la historia. Mujeres de San Miguel de los Robles se levantan contra décadas de abuso, titulaba el periódico más importante del estado. Carmen se encontró siendo entrevistada por reporteros, su rostro aún magullado, pero su voz firme, contando su historia una y otra vez. Cada vez era más fácil, cada vez se sentía más fuerte. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación oficial. Inspectores llegaron a San Miguel de los Robles, entrevistando a testigos, revisando documentos. El comandante Morales fue suspendido pendiente de investigación sobre corrupción. El presidente municipal, viendo cómo soplaba el viento, rápidamente se distanció de los Cortés, afirmando que él no había sabido nada de los abusos. Esteban Cortés contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar. Trataron de desacreditar a las víctimas, de pintar a Carmen y las otras como mentirosas en busca de dinero. Pero era difícil argumentar contra las fotografías, los reportes médicos y el testimonio de Doña Refugio. 2 semanas después del evento en la plaza, los agentes estatales llegaron a la mansión de los Cortés con una orden de arresto. Esteban y Daniel fueron llevados esposados. Una imagen que se publicó en la primera página de todos los periódicos regionales. La fábrica textil fue intervenida temporalmente por el Estado mientras se investigaba si había más violaciones de derechos laborales. Lo que encontraron fue perturbador. Salarios por debajo del mínimo legal, condiciones de trabajo inseguras, violaciones sistemáticas de las leyes laborales. Con los Cortés fuera del poder, San Miguel de los Robles comenzó a cambiar. Era sutil al principio, casi imperceptible. Las personas caminaban un poco más erguidas. Las conversaciones en la plaza eran más abiertas, menos susurradas. Carmen y las otras mujeres se convirtieron en símbolos de resistencia, no solo en su pueblo, sino en toda la región. Recibieron invitaciones para hablar en otros pueblos, en escuelas, en organizaciones de mujeres. Gabriela, con su experiencia y determinación, comenzó a organizar un centro de apoyo para víctimas de abuso en el pueblo. Los Águilas del Camino permanecieron en San Miguel de los Robles durante 1 mes después del arresto, asegurándose de que no hubiera represalias. Durante ese tiempo, ayudaron a reparar el techo de la escuela primaria, organizaron una clínica médica gratuita y se ganaron el respeto y afecto del pueblo. Roberto y Carmen desarrollaron una amistad profunda. Él veía en ella el mismo coraje que lo había impulsado a él a formar el club años atrás. Ella veía en él un modelo de cómo usar el poder personal para el bien. «¿Qué harás ahora?»,
Le preguntó Roberto una tarde mientras compartían un café en la plaza. No lo sé, Carmen admitió. No puedo volver a la fábrica y aunque pudiera no querría, pero necesito trabajar. Tengo que mantener a Sofía. Siempre hay opciones, Roberto sonrió. He estado hablando con algunas personas. Hay un programa del gobierno estatal que apoya a emprendedores en comunidades rurales. Con tu experiencia en costura, podrías iniciar tu propio taller. La idea era abrumadora pero emocionante. Su propio negocio. Siempre había trabajado para otros, siempre había sido empleada, nunca patrona. No sé si podría, empezó a decir. Dijiste lo mismo sobre enfrentar a Esteban Cortés, y míralo ahora, esperando juicio. Roberto le recordó. Carmen, tú eres una de las personas más valientes que he conocido. Si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. 6 meses después, el juicio de Esteban y Daniel Cortés comenzó en Guadalajara. El caso había generado tanta atención mediática que tuvieron que trasladarlo fuera de Jalisco para garantizar un jurado imparcial. Carmen viajó a la ciudad para testificar, acompañada por Rosa, Gabriela y 2 de los águilas del camino. Sofía se quedó con la profesora Estela, quien se había convertido en una figura materna adicional en su vida. El tribunal era intimidante, un edificio enorme de piedra con pasillos interminables y techos altos. Carmen nunca había estado en un lugar así, se sentía pequeña e insignificante. Pero cuando el fiscal la llamó al estrado y ella levantó la vista, vio a Esteban Cortés sentado en la mesa de la defensa. El hombre que una vez había parecido tan poderoso, tan invencible, ahora parecía ordinario. Era solo un hombre viejo y asustado enfrentando las consecuencias de sus acciones. Carmen juró decir la verdad, y entonces con voz clara y firme contó su historia. El abogado defensor trató de confundirla, de hacer que se contradijera, de hacerla parecer poco confiable. Pero Carmen se mantuvo firme. La verdad era su escudo. Una por una, las otras víctimas también testificaron. Los abogados de Esteban trataron de pintarlas como conspiradoras, como mujeres que habían inventado historias para enriquecerse. Pero la fiscalía presentó evidencia abrumadora, reportes médicos, fotografías, testimonios de testigos, registros de la fábrica que mostraban patrones de acoso. El juicio duró 3 semanas. Cada día Carmen asistía, sentada en las bancas públicas junto a las otras mujeres. Se convirtió en un ritual, una forma de cerrar este capítulo de sus vidas. Cuando el jurado finalmente regresó con su veredicto, el silencio en la sala del tribunal era absoluto. El juez leyó. En el cargo de agresión agravada, encontramos al acusado Esteban Cortés, culpable. En el cargo de abuso sexual, encontramos al acusado Esteban Cortés, culpable. En el cargo de extorsión, encontramos al acusado Esteban Cortés, culpable. Cada palabra era como una liberación. Carmen sintió lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio, de justicia finalmente servida. Esteban fue sentenciado a 18 años de prisión. Daniel, quien había sido juzgado como cómplice en algunos de los cargos, recibió 8 años. Fuera del tribunal, los medios esperaban. Carmen dio una breve declaración. Hoy la justicia venció. Pero esto es más que un veredicto. Es un mensaje para cada mujer que ha sido abusada, silenciada o ignorada. Tu voz importa. Tu historia importa. Y no estás sola. 2 años después de aquella noche terrible en la calle oscura, San Miguel de los Robles era un pueblo transformado. La fábrica textil había reabierto bajo nueva administración, con mejores condiciones laborales y salarios justos. El centro de apoyo para víctimas que Gabriela había fundado atendía no solo a mujeres de San Miguel, sino de toda la región. Y en una pequeña casa en el centro del pueblo, ahora pintada de un alegre color amarillo,
Carmen Solís administraba su propio taller de costura. Tenía 5 empleadas, todas mujeres que habían trabajado en la fábrica Cortés. Hacían ropa de calidad que vendían en mercados de artesanías en Guadalajara y otras ciudades. No era fácil. Ser emprendedor nunca lo es, especialmente en una economía difícil. Pero Carmen trabajaba con propósito, tratando a sus empleadas con el respeto y la dignidad que ella nunca había recibido. Sofía, ahora de 9 años, era una niña diferente, más segura, más feliz. Veía a su madre no como una víctima, sino como una heroína. Y Carmen se aseguraba de que su hija creciera sabiendo que las mujeres son fuertes, que merecen respeto y que nunca deben aceptar abuso de nadie. Los Águilas del Camino visitaban San Miguel de los Robles 2 veces al año. Cada vez era una celebración. El pueblo los recibía como héroes, organizando comidas comunitarias y eventos. Los niños corrían junto a las motocicletas, fascinados por los rugidos de los motores que alguna vez habían anunciado la llegada de la ayuda. En una de estas visitas, Roberto le trajo a Carmen una chaqueta de cuero del club. No era un chaleco completo de miembro. Eso requería un proceso formal, pero era un reconocimiento honorario. Los Águilas del Camino no solo somos nosotros, le dijo Roberto mientras le entregaba la chaqueta. Son todas las personas que luchan por la justicia, que se levantan cuando es más fácil quedarse callado, que protegen a los vulnerables. Tú eres un águila en espíritu, Carmen. Carmen se puso la chaqueta, sintiendo el peso del cuero sobre sus hombros. En la espalda, bordado con hilo dorado, estaba el águila volando. Debajo, en letras más pequeñas, habían agregado «Justicia para todos». Esa noche hubo una reunión en la plaza. No era una protesta esta vez, sino una celebración. La banda municipal tocaba, había puestos de comida, niños jugaban alrededor del kiosco. Era la feria anual de San Miguel de los Robles, pero este año tenía un significado especial. El nuevo presidente municipal, una mujer llamada Teresa González, que había ganado las elecciones con una plataforma de transparencia y justicia, se dirigió a la multitud. Hace 2 años, este pueblo vivía bajo la sombra del miedo. Pero una mujer valiente dio un paso adelante, y cuando lo hizo, se dio cuenta de que no estaba sola, que había otras personas, igual de valientes, esperando ese momento. Miró hacia donde Carmen estaba parada con Sofía. Carmen Solís nos enseñó que el cambio es posible, que los poderosos no son invencibles y que una comunidad unida puede lograr cualquier cosa. La multitud aplaudió. Carmen sintió su rostro enrojecer, incómoda con la atención, pero también orgullosa. Sofía apretó su mano. «Mamá, ¿algún día yo seré tan valiente como tú?», preguntó la niña. Carmen se arrodilló para estar a la altura de su hija. «Mi amor, tú ya eres valiente. La valentía no es no tener miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Y tú lo haces todos los días». Sofía sonrió y abrazó a su madre. Mientras la noche caía sobre San Miguel de los Robles, las luces de la feria iluminaban la plaza. La música llenaba el aire, mezclándose con risas y conversaciones. Y en algún lugar en el fondo, apenas audible, estaba el rugido distante de motocicletas mientras los Águilas del Camino se preparaban para partir al día siguiente hacia su próxima aventura. Carmen Solís se quedó en la plaza, rodeada de amigos, de comunidad, de esperanza. Su viaje no había sido fácil. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, nunca desaparecerían completamente. Pero esas cicatrices ahora eran marcas de sobrevivencia, de fuerza, de victoria. Levantó la vista hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban brillantes y claras. Y por primera vez en años, cuando pensó en el futuro, no sintió miedo, sino emoción. El mundo todavía era imperfecto, todavía había injusticia y dolor, pero también había bondad, solidaridad y personas dispuestas a luchar por lo correcto. Rosa se acercó, trayendo 2 vasos de ponche.
Un brindis, dijo, levantando su vaso, por las mujeres fuertes, por la justicia y por nunca rendirse, por nunca rendirse. Carmen repitió chocando su vaso con el de su amiga. Y mientras bebían, rodeadas por el calor y la luz de su comunidad, Carmen supo que había encontrado algo más valioso que cualquier trabajo o dinero. Había encontrado su voz, su poder y su lugar en un mundo que finalmente, lentamente, estaba aprendiendo a escuchar. Epílogo. 5 años después de aquella noche que cambió todo, Carmen Solís se sentaba en un panel en la Ciudad de México. Era parte de una conferencia nacional sobre derechos de las mujeres y justicia social. A su lado estaban Gabriela, ahora la directora de una red estatal de centros de apoyo para víctimas, y Roberto, cuyo club de motociclistas había expandido sus operaciones de ayuda comunitaria a todo el país. El moderador le hizo una pregunta a Carmen. ¿Qué le diría a las mujeres que todavía están viviendo con miedo, que todavía no han encontrado el coraje para hablar? Carmen pensó por un momento, recordando quién era hace 5 años. La mujer asustada, agotada, que pensaba que no tenía opciones. Les diría que el coraje no es algo con lo que naces, es algo que construyes, paso a paso, día a día. Comienza con reconocer que mereces mejor. Continúa con encontrar aunque sea una persona en quien puedas confiar. Y se convierte en algo poderoso cuando te das cuenta de que tu historia puede ayudar a otros. Hizo una pausa. Les diría que no están solas, que hay comunidades, organizaciones, personas buenas esperando ayudar. Y les diría que el cambio es posible, porque yo lo viví. La audiencia aplaudió. Entre la multitud, Carmen vio a Sofía, ahora una adolescente de 14 años, sentada en la primera fila. Su hija la miraba con orgullo y admiración. Después del panel, mientras firmaba copias del libro que había coescrito sobre su experiencia, titulado El rugido de la justicia, una mujer joven se acercó. Tenía la mirada de alguien que estaba sufriendo, que estaba buscando esperanza. «Señora Solís», dijo tímidamente, yo estoy en una situación similar a la que usted estaba. Mi jefe, él...» Su voz se quebró. Carmen dejó el libro que estaba firmando y tomó las manos de la mujer. «Respira», dijo suavemente. «Estás a salvo aquí, y quiero que sepas algo muy importante. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Y hay ayuda disponible». Pasó la siguiente hora hablando con la mujer, conectándola con recursos, dándole información de contacto de centros de apoyo, simplemente escuchándola. Porque Carmen recordaba cómo se sentía no tener a nadie que escuchara. Esa noche, de regreso en su habitación de hotel, Carmen se paró frente a la ventana mirando las luces de la Ciudad de México. Pensó en el camino que había recorrido, en las vidas que habían tocado, en el cambio que había ayudado a iniciar. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. «¿Lista para el próximo capítulo? Hay un pueblo en Oaxaca que nos necesita». Carmen sonrió. El trabajo nunca terminaba. Siempre habría injusticia que combatir, personas que necesitaran ayuda, voces que necesitaran ser amplificadas. Escribió de vuelta. «Siempre lista. Dime cuándo y dónde». Porque Carmen Solís había aprendido la lección más importante de todas, que una persona puede marcar la diferencia, que el coraje es contagioso, y que cuando las personas buenas se unen, pueden cambiar el mundo. Y en San Miguel de los Robles, un pequeño pueblo en Jalisco, las nuevas generaciones crecían escuchando la historia de cómo una mujer se atrevió a enfrentar a los poderosos, de cómo los motores de las motocicletas anunciaron la llegada de la justicia, y de cómo una niña señaló y dijo: «Golpearon a mi mamá», y todo el pueblo finalmente escuchó.